¿Alguna vez has conducido de noche por una carretera solitaria, con neblina, sin más compañía que el sonido del motor, hasta que ves una figura al borde del camino? Muchos pensarían que se trata de una alucinación, pero quienes han recogido a esa misteriosa joven jamás volvieron a ser los mismos. Hoy conocerás la verdadera y escalofriante historia de la chica de la curva. Un relato que te dejará con los nervios al filo y el corazón latiendo a 1000 por hora. La chica de la curva. Kilómetro 27, el comienzo del horror. La carretera estaba completamente vacía. Eran las 2:47 de la madrugada, y Marcos, un taxista con más de 20 años en el volante, recorría por enésima vez la ruta que conectaba San Lorenzo con la autopista central. Aquella noche, la neblina parecía más espesa que nunca. Apenas si podía ver a unos metros por delante. Las luces del coche apenas arañaban la oscuridad. Encendió la radio para sentirse acompañado, pero no había señal, solo estática. De pronto, al llegar a una curva cerrada en el kilómetro 27, vio a lo lejos una figura. Alguien estaba de pie al borde del camino. Era una joven, una muchacha de cabello largo, piel muy pálida y un vestido blanco que ondeaba con el viento. ¿A esta hora?, susurró Marcos, mientras desaceleraba. ¿Qué hace una chica sola en esta carretera? Detuvo el coche a pocos pasos de ella. Bajó el vidrio. ¿Se encuentra bien, señorita? Ella no respondió. Solo asintió con la cabeza y subió lentamente al asiento trasero. Tenía el rostro oculto bajo el cabello húmedo, y sus pies descalzos estaban sucios, como si hubiese caminado kilómetros. ¿A dónde va?, preguntó él. La respuesta fue inquietante: a la casa al final del bosque. Marcos sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna. Esa zona, según sabía, estaba abandonada desde hacía décadas. El camino de los muertos apenas arrancó el coche, la temperatura bajó drásticamente. El parabrisas comenzó a empañarse desde adentro. El aire se volvió más denso, casi irrespirable. ¿Seguro que quiere ir allá? Esa zona está cerrada, intentó advertirle. Ella no respondió. Solo miraba fijamente hacia el frente, con las manos sobre las piernas y el vestido goteando. Parecía recién salida de un lago. Marcos notó entonces algo inquietante en el retrovisor: ella no tenía reflejo. Parpadeó varias veces, pensando que era una ilusión. Pero no. El asiento trasero estaba ocupado, pero en el espejo no había nadie. ¿Está segura de que está bien?, insistió. La joven finalmente levantó la cabeza. Sus ojos eran vacíos, sin brillo, sin alma. No pases de la curva, susurró con una voz helada. No lo hagas. Y en ese momento, el coche se detuvo solo. El motor murió. Las luces parpadearon y se apagaron. El silencio se hizo sepulcral. Marcos miró al asiento trasero. La joven ya no estaba allí. Había desaparecido por completo. El reflejo en la oscuridad, con el corazón latiendo violentamente, Marcos bajó del taxi. Miró a su alrededor. No había nadie. El camino estaba vacío. La neblina era más espesa que nunca. Intentó encender el motor nuevamente, pero no respondía. Fue entonces cuando lo vio. En el parabrisas empañado, apareció una mano marcada desde adentro. Y detrás del cristal, su rostro. El rostro de ella. Una sonrisa torcida, los ojos completamente negros, y la piel cuarteada como si llevase años, muerta. ¿Qué eres?, gritó Marcos, dando un paso atrás. La figura desapareció en un parpadeo. Pero cuando volvió a mirar dentro del taxi, el asiento trasero estaba empapado. Como si alguien aún estuviera allí sentada. El miedo lo paralizó. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Se apoyó en el auto, temblando, y juró que escuchó un susurro en su oído: ya no puedes irte. El viejo del pueblo. Marcos logró llegar al pueblo con ayuda de un conductor que lo recogió horas después. No dejaba de temblar. Apenas podía hablar. Al contar lo sucedido en la estación de policía, los agentes intercambiaron miradas. Uno de ellos, ya mayor, se le acercó. Esa muchacha, la que viste, dijo con voz grave. Se llamaba Laura. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Marcos, pálido. Porque no eres el primero al que le aparece. Y probablemente no serás el último. Le contó la historia.
Décadas atrás, una joven llamada Laura Mendoza viajaba hacia su boda. Pero al discutir con su prometido, salió del coche furiosa y empezó a caminar sola por la carretera. En plena curva, un camión perdió el control por la niebla y la arrolló. Murió al instante. Desde entonces, dicen que su espíritu aparece a quienes están por tener un accidente, como una advertencia, aunque otros aseguran que no busca advertir, sino vengarse. ¿Y si nadie se detiene?, preguntó Marcos, aún aterrado. Entonces aparece igual, dentro del coche. Curva de los condenados. Pasaron días. Marcos juró no volver a conducir por las noches. Pero la imagen de ella lo perseguía. No podía dormir. No podía olvidar su rostro, su voz, su mirada. Buscó en archivos viejos, periódicos, internet, y encontró más testimonios. Más conductores. Más desapariciones. Uno en particular llamó su atención. Un video grabado por una cámara dentro de un coche, justo en la curva del kilómetro 27. En la grabación, se ve como una figura aparece en medio del camino. El conductor frena de golpe. Y cuando gira la cámara hacia atrás, la joven ya está dentro. El video termina con un grito y silencio. Esa carretera ha sido clausurada varias veces, pero la leyenda continúa. Y quienes han visto a Laura dicen que, si ella te mira directo a los ojos, ya no puedes escapar. Sueños que matan las pesadillas no tardaron en llegar. Desde aquella noche, Marcos comenzó a tener el mismo sueño, una y otra vez. Conducía su taxi por la carretera desierta, y justo al llegar a la curva, ella aparecía frente a él. Siempre la misma escena. Siempre el mismo final. Despertaba sudando, gritando, jadeando. Pero lo peor no era eso, sino que cada vez, el sueño duraba más. En la última ocasión, alcanzó a verla sentada a su lado, susurrándole algo ininteligible al oído. ¿Qué quieres de mí?, gritó al despertar, desesperado. El reloj marcaba exactamente las 2:47 de la mañana, la misma hora en que la vio por primera vez. A la mañana siguiente, fue al espejo, y no podía creer lo que vio. Tenía marcas de dedos en el cuello. Como si alguien lo hubiera sujetado mientras dormía. ¿Era un sueño o una advertencia? El diario de Laura. Movido por el miedo y la curiosidad, Marcos buscó a la familia de la joven fallecida. Tras varias llamadas, logró dar con una anciana que aseguraba haber sido prima de Laura. Vivía sola, en una casa antigua al borde del pueblo. Al llegar, lo recibió con una mirada triste y un suspiro profundo. «Tú también la viste, ¿verdad?». La mujer lo invitó a pasar. En el centro de la sala, sobre una mesa cubierta de polvo, colocó un objeto envuelto en tela negra. Este era su diario, dijo. Nadie ha tenido el valor de leerlo completo, hasta ahora. Marcos abrió la primera página. La caligrafía era hermosa, pero desgarradora. En sus palabras, Laura hablaba de una relación tóxica, de miedo, de soledad, de querer huir. «Si algo me pasa, no fue un accidente», decía una de las últimas frases. Todo apuntaba a que su muerte no había sido tan simple como se creía. La última discusión. Mientras leía el diario, las piezas comenzaron a encajar. Laura no estaba feliz con su prometido. Aquella noche, discutieron en la carretera. Él conducía. Ella lloraba. Lo acusaba de haberle sido infiel, de haberla engañado durante meses. «No quiero casarme contigo, nunca te quise de verdad». Fueron las últimas palabras que escribió. Después de eso, el texto terminaba abruptamente. No había más páginas. Marcos sintió un escalofrío. El diario había sido arrancado. ¿Y el prometido? ¿Qué fue de él?, preguntó. La anciana bajó la mirada. Se suicidó días después. Se lanzó al lago donde apareció el cuerpo de Laura. Ese lago estaba justo detrás de la curva maldita. El ritual del agua. Esa noche, Marcos regresó al lago. Llevó el diario, algunas flores blancas y una linterna. Todo estaba en silencio. Solo se oía el croar de las ranas y el zumbido de los insectos. Se acercó al agua lentamente, y al lanzar las flores, sintió que el ambiente cambiaba. El aire se volvió más frío, más espeso. Una figura emergió lentamente entre la neblina. Era ella. Pero esta vez, su rostro no era de enojo, sino de tristeza. «¿Qué te hicieron?». «Laura», susurró Marcos,
con la voz quebrada. Ella levantó la mano. Señaló el fondo del lago. Luego desapareció en la bruma. Marcos no lo dudó. Volvió al pueblo al amanecer y habló con la policía. Exigió que investigaran el fondo del lago. Al principio se burlaron de él. Pero algo en su mirada convenció a uno de los agentes. 3 días después, buzos encontraron una caja metálica oxidada, cubierta de lodo. Dentro, había fotos, cartas y una grabación. ¿Era una confesión? La cinta del infierno. La grabación era antigua, en casete. Al reproducirla, se escuchaba una voz masculina, temblorosa, llorosa. Laura, no lo planeé. Fue un accidente. Pero tenía que callarte. No podías arruinarlo todo. Era la voz del prometido. No soportaba la idea de que te fueras. Así que, la empujé. Quería que se calmara. No vi el camión, no lo vi venir. El sonido de un golpe metálico, seguido de un grito, y luego, silencio. Marcos se quedó sin palabras. No fue un accidente. Fue un crimen. Laura no murió por imprudencia, fue asesinada por el hombre que juraba amarla. Y ahora, su alma seguía vagando por esa curva, buscando justicia, o tal vez, venganza. Sueños que matan las pesadillas no tardaron en llegar. Desde aquella noche, Marcos comenzó a tener el mismo sueño, una y otra vez. Conducía su taxi por la carretera desierta, y justo al llegar a la curva, ella aparecía frente a él. Siempre la misma escena. Siempre el mismo final. Despertaba sudando, gritando, jadeando. Pero lo peor no era eso, sino que cada vez, el sueño duraba más. En la última ocasión, alcanzó a verla sentada a su lado, susurrándole algo ininteligible al oído. ¿Qué quieres de mí?, gritó al despertar, desesperado. El reloj marcaba exactamente las 2:47 de la mañana, la misma hora en que la vio por primera vez. A la mañana siguiente, fue al espejo, y no podía creer lo que vio. Tenía marcas de dedos en el cuello. Como si alguien lo hubiera sujetado mientras dormía. ¿Era un sueño, o una advertencia? El diario de Laura. Movido por el miedo y la curiosidad, Marcos buscó a la familia de la joven fallecida. Tras varias llamadas, logró dar con una anciana que aseguraba haber sido prima de Laura. Vivía sola, en una casa antigua al borde del pueblo. Al llegar, lo recibió con una mirada triste y un suspiro profundo. Tú también la viste, ¿verdad? La mujer lo invitó a pasar. En el centro de la sala, sobre una mesa cubierta de polvo, colocó un objeto envuelto en tela negra. Este era su diario, dijo. Nadie ha tenido el valor de leerlo completo, hasta ahora. Marcos abrió la primera página. La caligrafía era hermosa, pero desgarradora. En sus palabras, Laura hablaba de una relación tóxica, de miedo, de soledad, de querer huir. Si algo me pasa, no fue un accidente, decía una de las últimas frases. Todo apuntaba a que su muerte no había sido tan simple como se creía. La última discusión. Mientras leía el diario, las piezas comenzaron a encajar. Laura no estaba feliz con su prometido. Aquella noche, discutieron en la carretera. Él conducía. Ella lloraba. Lo acusaba de haberle sido infiel, de haberla engañado durante meses. No quiero casarme contigo, nunca te quise de verdad. Fueron las últimas palabras que escribió. Después de eso, el texto terminaba abruptamente. No había más páginas. Marcos sintió un escalofrío. El diario había sido arrancado. ¿Y el prometido? ¿Qué fue de él?, preguntó. La anciana bajó la mirada. Se suicidó días después. Se lanzó al lago donde apareció el cuerpo de Laura. Ese lago estaba justo detrás de la curva maldita. El ritual del agua. Esa noche, Marcos regresó al lago. Llevó el diario, algunas flores blancas y una linterna. Todo estaba en silencio. Solo se oía el croar de las ranas y el zumbido de los insectos. Se acercó al agua lentamente, y al lanzar las flores, sintió que el ambiente cambiaba. El aire se volvió más frío, más espeso. Una figura emergió lentamente entre la neblina. Era ella. Pero esta vez, su rostro no era de enojo, sino de tristeza. ¿Qué te hicieron, Laura?, susurró Marcos, con la voz quebrada. Ella levantó la mano. Señaló el fondo del lago.
Luego desapareció en la bruma. Marcos no lo dudó. Volvió al pueblo al amanecer y habló con la policía. Exigió que investigaran el fondo del lago. Al principio se burlaron de él. Pero algo en su mirada convenció a uno de los agentes. 3 días después, buzos encontraron una caja metálica oxidada, cubierta de lodo. Dentro, había fotos, cartas y una grabación. ¿Era una confesión? La cinta del infierno. La grabación era antigua, en casete. Al reproducirla, se escuchaba una voz masculina, temblorosa, llorosa. Laura, no lo planeé. Fue un accidente. Pero tenía que callarte. No podías arruinarlo todo. Era la voz del prometido. No soportaba la idea de que te fueras. Así que, la empujé. Quería que se calmara. No vi el camión, no lo vi venir. El sonido de un golpe metálico, seguido de un grito, y luego, silencio. Marcos se quedó sin palabras. No fue un accidente. Fue un crimen. Laura no murió por imprudencia, fue asesinada por el hombre que juraba amarla. Y ahora, su alma seguía vagando por esa curva, buscando justicia, o tal vez, venganza. Voces bajo el agua. Esa noche, Marcos volvió al lago. No podía dejar de pensar en esa cinta, en esa confesión. Tenía que hablar con ella. Sentía que Laura aún no estaba en paz. El silencio era espeso. Apenas se escuchaban los sonidos del bosque. De pronto, un murmullo. Marcos. La voz surgía del agua, una voz femenina, suave y rota. Laura. Gritó con el corazón en la garganta. No hubo respuesta. Solo un burbujeo lento desde el centro del lago, y un susurro que parecía flotar en el aire. Encuentra mi anillo. Laura lo estaba guiando. El misterio del anillo perdido. Marcos regresó al cuartel de policía. Mostró la grabación. Pidió que revisaran bien el lugar del accidente. Algo faltaba. Un oficial joven, escéptico pero intrigado, accedió a ayudarlo. Regresaron con un equipo de buceo. Buscaron durante horas, hasta que finalmente, lo hallaron. Un anillo de compromiso cubierto de lodo, con las iniciales L y M grabadas en su interior. Pero, el anillo estaba abierto. Doblado, como si se hubiera roto con violencia. Esto no se cayó, dijo el oficial. Alguien lo arrancó. La evidencia era clara. Marcos sabía que Laura lo había llevado hasta allí por una razón. Quería que se supiera la verdad. Sombras en la carretera. Las noches siguientes, Marcos volvió a trabajar como taxista, pero evitaba la curva. Sin embargo, una madrugada recibió una llamada extraña. Voz distorsionada, apenas audible, recógeme, en la curva, ahora. Pensó que era una broma. Pero al mirar el reloj, eran las 2:47 de la mañana. Sintió un escalofrío, pero fue. Al llegar, no había nadie. Solo una neblina espesa y helada, y una silueta femenina en el borde del asfalto. No puede ser. Era ella. Vestida de blanco, de espaldas, inmóvil. Marcos descendió del coche, pero al dar un paso, la silueta desapareció. En su lugar, quedó un aroma a jazmín, el perfume que la prima había dicho que usaba Laura. Ella seguía ahí. La cruz y la revelación tras la misa, el ambiente pareció calmarse, pero Marcos sentía que algo faltaba. Laura no descansaría si la verdad seguía oculta bajo el silencio y la culpa. Recordó un detalle en la foto. Detrás de Laura, se veía una vieja cruz de hierro, oxidada, cerca del bosque. Fue hasta allí, y al excavar un poco junto al árbol, encontró una caja metálica sellada. Dentro, había una carta escrita por Laura. Si estás leyendo esto, tal vez ya no esté. Quise escapar. Me sentía atrapada. Él no era quien aparentaba. Si algo me pasa, no fue un accidente. Que mi alma no quede vagando sola. La carta lo confirmaba. Laura no se suicidó. Fue asesinada por su prometido, quien luego manipuló a todos para hacerla ver como inestable. La habían silenciado. Marcos se estremeció. Laura no pedía venganza, solo verdad. La última noche en la curva esa madrugada, Marcos volvió al lugar del accidente, con la carta, el anillo y una vela encendida. Se arrodilló junto al lago. Todo estaba en calma. Pero a las 2:47 de la mañana,
La niebla surgió como una bruma maldita. Y entre ella, apareció Laura. Ya no lloraba. Estaba de pie, descalza, con su vestido blanco flotando como humo sobre el agua. Sus ojos reflejaban gratitud, pero también miedo. «Gracias por no olvidarme», susurró. Y de pronto, el agua se agitó. Desde lo profundo emergió una sombra, un espectro negro, con la figura distorsionada del hombre que la mató. Era una mezcla de huesos, barro y odio. Laura lo miró, y con una voz que parecía hecha de viento y dolor, gritó: «¿Tú no me controlas más?». El espectro lanzó un chillido insoportable, y comenzó a desintegrarse, mientras la luz de la vela crecía como un sol diminuto entre la oscuridad. El mal había sido expulsado. El silencio después del grito. Cuando todo terminó, la niebla desapareció. El lago quedó tranquilo, como si nunca hubiera guardado un secreto tan oscuro. Laura se acercó lentamente a Marcos. Por primera vez, sonrió con dulzura. «Ahora sí, puedo irme». Se desvaneció con la brisa. Solo quedó flotando el perfume a jazmín y un susurro que decía: «Gracias». Desde esa noche, la curva se volvió segura. Nadie más murió allí. Ya no hubo apariciones, ni llantos a medianoche, ni taxis sin rumbo. Marcos dejó el volante. Dedicó su vida a contar la historia, no para asustar, sino para recordar que las almas atrapadas solo necesitan ser escuchadas. Y que a veces, un poco de valor, puede liberar incluso a los fantasmas más tristes. Y así termina la historia de Laura, la chica de la curva que solo pedía una cosa: que la verdad saliera a la luz. Su alma, atrapada entre el pasado y el olvido, solo necesitaba ser escuchada. Gracias por acompañarnos en esta intensa travesía entre la realidad y lo sobrenatural. Si este relato te estremeció tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y comentar qué parte te impactó más. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás cada semana nuevas historias con suspenso, terror y mucho misterio. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda mirar bien antes de frenar en la curva.